Comenzamos ni más ni menos con Yelenis Reina, conversando a esta hora con el periodista, analista y escritor Daniel Matamala. ¿Le he dicho bien el apellido? Daniel, bienvenido a Ni más ni menos con Yelenis Reina. ¿He dicho bien tu apellido? Todo bien, exactamente. Muchas gracias. Gracias por la invitación y saludos a todo el público que te sigue. Un placer tenerte porque me acompañas desde Chile. Como acabo de mencionar, eres periodista, has analizado pues, todas las elecciones, una gran mayoría de ellas en Latinoamérica. Estás presentando un libro titulado Cómo matar a la democracia, cómo destruir una democracia. Y quiero que hablemos en este momento en el que se encuentra Chile con un presidente recientemente electo, José Antonio Kast, que hablemos un poco de esos retos y momentos a los que se está enfrentando el nuevo presidente recientemente electo, José Antonio Kast. Cómo lo ve Chile, un hombre que se ha pronunciado en favor de esa presencia militar naval estadounidense en las costas, frente a las costas de Venezuela. Es un hombre que también se ha hecho eco recientemente de una oposición directa y recta en contra del régimen de La Habana. Y es un hombre que tiene una agenda, y vamos a hablar de ella y de lo que se ha dicho internamente una vez su promesa de campaña y una vez fue electo. Y le envío un mensaje que voy a tener esas reacciones también aquí contigo en el programa, pero quiero que me hables tú inicialmente de cómo lo ve el periodista, el analista y luego cómo lo ve el chileno de a pie esta salida de José Antonio Kast. Bienvenido, cuéntame. Sí, ¿qué tal? Bueno, José Antonio Kast gana la segunda vuelta electoral con una mayoría bastante amplia, obtiene el 58%. La candidata del oficialismo de izquierda, Janet Jara, obtiene el 42%, de modo que es una victoria muy contundente, muy clara. De hecho, después de apenas una hora de conteos, en Chile los votos se cuentan muy rápido y de manera muy transparente, ya hubo un reconocimiento total de que él había ganado, de modo que fue una victoria limpia e indiscutible. La verdad es que estaba bastante claro que iba a ganar la derecha en Chile. El gobierno del presidente Gabriel Boric, que encabeza una coalición de izquierda, ha sido un gobierno que ha tenido una popularidad que se ha movido en torno al 30%. Por lo tanto, claramente quien liderara la oposición era lo más probable que iba a ganar esa segunda vuelta. Y ahí hubo una discusión entre distintos candidatos, al menos 4 candidatos de oposición. Finalmente Kast fue el que logró la primera mayoría relativa entre ellos en la primera vuelta, pasó al balotaje y una vez allí el voto antioficialista sin duda era más importante y eso le permite ganar con una mayoría holgada. Ahora, por supuesto, gobernar es un reto, un desafío distinto. En Chile todos los últimos gobiernos han entregado la banda presidencial a alguien de la oposición. Fíjate que la última vez que hubo un traspaso de mando entre dos personas de la misma coalición fue cuando el presidente Ricardo Lagos le entrega el poder a la presidenta Michelle Bachelet. Eso ocurrió en 2006. En los últimos 20 años siempre todas las elecciones las ha ganado la oposición y por eso uno de los retos de Kast es lograr romper de alguna manera esta situación, poder mantener la popularidad de su gobierno a lo largo del tiempo y darle continuidad a su administración, algo que, insisto, ningún presidente ha logrado en los últimos 20 años. La transición del anterior gobierno a la de él, y aún no ha juramentado, ha sido civilizada, ha sido de una manera bastante de siglo XXI, por así nombrarlo, algo que está faltando a nivel, estamos hablando a nivel no global, pero sí a nivel regional. No se ve, no es común. Y esto indica que esta transición pues la recibe también el mismo pueblo que lo eligió. Se califica como un candidato de derecha, conservador. ¿Lo crees así? A ver, en primer lugar, el tema de la transición, efectivamente, en Chile tenemos una tradición bastante robusta de institucionalidad en el traspaso del poder y eso se está dando nuevamente, en que todos los ritos de la República se cumplen, más allá de que haya diferencias políticas muy grandes, que es el caso, ¿no? Hay un presidente en ejercicio que es de izquierda, de una izquierda bastante radical, y está entregándole el poder a un presidente de derecha radical. Pero todos entienden que tienen un rol institucional que cumplir y eso ha ocurrido en estas primeras horas de transición. Ahora bien, la definición de qué tipo de derecha es Kast es probablemente la definición más interesante.
que hay ahora por delante. Él tiene una trayectoria más bien ligada a la derecha radical. Él ha sido parte, por ejemplo, de la organización fundada por Víctor Orbán en Hungría. Se mostró muy cercano en su momento a Bolsonaro en Brasil. Ha mostrado también cercanía a Trump en Estados Unidos, a Bukele en El Salvador, a Milei en Argentina. De modo que al menos en cuanto a la situación internacional, él ha sido siempre bastante radical. Él fue también opositor a un presidente de derecha en Chile, que fue el presidente Sebastián Piñera, que representaba una derecha más liberal. Kast hizo oposición por derecha a Piñera, dando cuenta de que había un quiebre allá, y él mismo decía que él representaba una opción más radical que la que representaba Piñera. De modo que su historia está bastante vinculado a una derecha más extrema que la que ha gobernado Chile anteriormente con Piñera en 2 ocasiones. Ahora, durante el último tramo de su campaña, Kast moderó bastante sus propuestas, no repitió planteamientos más radicales que había hecho en la campaña de hace 4 años, intentó buscar un electorado más moderado, intentó mostrarse como alguien más moderado, y es también lo que vimos en su discurso una vez que es elegido presidente electo, que fue básicamente un discurso de unidad nacional, de reconocer lo que habían hecho sus opositores durante la campaña y de llamar a acuerdos. Eso también es distinto a la trayectoria política que ha tenido Kast, que ha sido siempre muy reacio a llegar a acuerdos. La verdad es que él ha tenido siempre una postura de defender ciertos principios, pero no ha llegado a ningún acuerdo relevante. En su labor como parlamentario no estuvo por impulsar acuerdos que permitieran sacar proyectos de ley, sino más bien por la defensa de ciertos principios más bien conservadores. De modo que la gran incertidumbre es qué tipo de presidente vamos a tener. Si va a ser más parecido a ese diputado muy intransigente, muy radical, con el cual lanzó su carrera política, o si va a ser más parecido a este presidente electo que ha hecho muchos llamados a la unidad y se ha mostrado a favor de llegar a acuerdos con la futura oposición para el bienestar del país. Vamos hablando de esos discursos en medio de la campaña que estaba haciendo José Antonio Kast. Vamos a ver un video donde él le envía un mensaje a Cuba. Vamos a verlo y luego me sigues hablando de cómo se ve este mensaje y otros que también voy a tener en el programa, de cómo lo ve Chile, los chilenos, cómo lo ven, qué creen pueda mejorar Kast, qué creen pueda frenar Kast. Pero primero veamos el mensaje que le envió a Cuba. Iván, buenas noches, muchas gracias. Y quiero mostrar esta bandera y decirle a todo el pueblo cubano que estamos con ellos, que en algún momento se hará la libertad para cada uno de ustedes. Este es el mensaje que le envía en plena campaña al pueblo de Cuba y lo ratifica una vez pues aprueba la presencia naval estadounidense frente a las costas de Venezuela, porque lo que él está enviándole es un mensaje, es que lo que le pase a Venezuela él quiere que le ocurra al pueblo de Cuba. Hay unas declaraciones que hizo el dictador venezolano Nicolás Maduro, y desde ya lo amenaza con no tocar a ningún venezolano. Así se dirige el dictador Nicolás Maduro hacia José Antonio Kast. Y hay un mensaje y hay una información y hay un anuncio que envía a José Antonio Kast que indica que sí va a deportar no solamente a los venezolanos que estén de manera irregular dentro de Chile, sino a todos aquellos que se encuentren en el mismo estatus de manera irregular dentro de Chile. Tengo esas declaraciones, las vamos a ver luego. ¿Cómo me dices que el chileno recibe esta presidencia? A ver, hay dos temas. Uno es el que tiene que ver con la migración, que efectivamente es un tema complejo en Chile, porque ha habido una gran migración en los últimos años, especialmente de venezolanos, que ha generado cierta tensión social. Kast, al principio de su campaña, tuvo declaraciones en que él decía que iba a expulsar a más de 300.000 personas que están irregularmente en Chile. Luego, con el correr de la campaña, la verdad es que fue moderando esos dichos, porque es bastante evidente que es imposible hacer una expulsión como esa, sobre todo considerando que no hay un corredor que permita ni siquiera a la gente que quiera salir voluntariamente de Chile volver fácilmente a Venezuela, y que tampoco es posible enviar vuelos con personas deportadas porque el régimen venezolano no los recibe. De modo que Kast ha moderado bastante en los últimos días esas declaraciones. Ahora habla de invitar a salir a las personas, pero ya no habla de expulsar masivamente a esas personas porque en la práctica es prácticamente imposible hacerlo. Otro tema es el de Vamos Venezuela. A ver el video. Vamos Sí, a ver ese video adelante. donde me dices que se está moderando un poco este mensaje que envió. Vamos a verlo primeramente. El que entre ilegal no se va a quedar, se va. Y si no se va voluntariamente, lo vamos a detener.
y lo vamos a expulsar del país, cueste lo que cueste. Vamos a cerrar nuestras fronteras, vamos a construir centros de retención, vamos a aplicar medidas duras para que no puedan trabajar, no puedan recibir más subsidios y para que no puedan enviar recursos al exterior. Se acabaron las excusas. No les vamos a hacer la vida fácil, se las vamos a hacer imposible. Este Claro, no era el mensaje moderado del cual me hablabas, que lo ha cambiado un claro, poco. porque Este era el mensaje esto era lo que inicial. decía antes. De hecho, esta es veo por el fondo que es en la Convención Conservadora, la CPAC, que era el discurso que tenía al principio de la campaña de José Antonio Kast, ¿no? Ahí escuchas lo que decía antes, que habla de expulsar, de detener y expulsar a todos los migrantes que estén irregulares. Eso lo fue cambiando porque es evidente, y ahora intenta bajar las expectativas, ahora que le va a tocar gobernar, que eso no es posible hacerlo. Detener a 300.000 personas que están en un país, por cierto, que es prácticamente imposible hacerlo, personas que además están con un estatus migratorio irregular, pero muchos de ellos, por cierto, trabajan, tienen hijos, que van a la escuela, en fin, en primer lugar, ya detenerlos sería una labor prácticamente imposible, pero además tampoco hay dónde enviarlos, porque actualmente Chile no tiene la posibilidad de enviar migrantes irregulares de vuelta a Venezuela. El actual gobierno lo ha intentado en varias ocasiones, pero salvo casos muy específicos, Venezuela tampoco recibe los aviones con personas que quieran ser deportadas desde Chile. Así que hay una dificultad práctica que de algún modo Kast se está haciendo cargo de ella, y ahora que ya es presidente electo y ahora que va a tener que cumplir de alguna manera esas promesas, ha bajado muchísimo las expectativas y ya no está hablando en el tono que ustedes ven en ese video, sino que en los últimos debates se está hablando más bien de invitar a salir a las personas que estén irregularmente en Chile. De manera voluntaria. Y según ha dicho en otras intervenciones, hablando de ese mismo tema, me refieres ahora que es anterior a ser electo como presidente, él mencionaba también de que aquel que ayudara a los inmigrantes irregulares, pues también los iba a sancionar. Les daba hasta el día de su juramentación, que va a ser el 11 de marzo del año próximo, que solo quedan unos días, a que abandonaran el país de manera voluntaria o que de lo contrario iba a ser expulsado. ¿Crees que este anuncio para muchos de los chilenos les crea un poco de temor, un poco de inseguridad, como es la que se vive entre la comunidad hispana no legal aquí en Estados Unidos? Una vez se le ha mencionado que las reglas cambiaron, las medidas migratorias cambiaron. ¿Hay miedo o creen que como se ve imposible no tienen ningún tipo de miedo dentro de Chile los inmigrantes? Bueno, en general la comunidad venezolana que vive legalmente y que incluso tiene derecho a voto en Chile, con 5 años de residencia ya tienes derecho a voto en el país, apoyó de manera bastante mayoritaria a José Antonio Kast, porque lo entienden como alguien que tiene una oposición más dura hacia la dictadura de Nicolás Maduro. Yo creo que hay bastante incertidumbre sobre cómo se van a plantear estas medidas. Evidentemente, él en algún momento de la campaña dio señales que eran más parecidas a lo que hace Trump en Estados Unidos, ¿no? Esto de las redadas o de empezar a buscar migrantes en distintos lugares, pero eso ha ido cambiando bastante. De hecho, en uno de los últimos debates, él dijo textualmente que no iba a haber redadas al tipo ICE, digamos, o sea, al tipo de las cosas que están ocurriendo de una manera tan tremenda en Estados Unidos, sino que se iba a buscar otro tipo de mecanismos. Y en los últimos días, básicamente, lo que ha dicho es que la gente salga voluntariamente, porque eso les permitiría luego poder volver legalmente a Chile. Y que en cambio las personas que se queden de una manera irregular en Chile no van a tener ninguna posibilidad de acogerse luego a ningún beneficio. Entonces, más bien, está tratando de convencer a las personas que dejen el país de manera voluntaria, lo que obviamente cambia bastante el escenario con respecto a lo que decía en el video que veíamos antes. Mencionaba su postura sobre Maduro. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el dictador venezolano Nicolás Maduro al respecto y el mensaje que le envió. Aquí lo hemos puesto, lo que hemos puesto aquí en el programa, qué le dijo Nicolás Maduro en su momento y qué le respondió él a Nicolás Maduro. Vamos a ver lo que José Antonio Kast le respondió a Nicolás Maduro. Adelante. Declaraciones de Maduro, que es un dictador, un narcodictador, y que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable. Este es un mensaje que le envía a Nicolás Maduro. Entonces, ¿los venezolanos crees que estén dentro de Chile no deben sentirse de cierto modo despojados de sus derechos legales que le han sido otorgados?
A ver, evidentemente los migrantes que están legalmente tienen derechos y no hay ningún problema con ello. La discusión es sobre los migrantes irregulares, que son bastantes en Chile. Y la discusión en verdad sobre Venezuela, para dejarlo en claro, en Chile hay bastante consenso en torno a que Nicolás Maduro es un dictador, a que se robó las últimas elecciones y a que su gobierno no es legítimo. Eso lo reconocen prácticamente todos los sectores políticos. El actual gobierno, pese a ser de izquierda, tiene un discurso muy claro en cuanto a decir que Maduro es un dictador. De hecho, ejecutó una protesta diplomática por los dichos de Maduro contra el presidente electo José Antonio Cast. Yo diría que en eso no hay discusión política en Chile. Donde sí hay debate claramente es en la reacción frente a una eventual intervención armada de Estados Unidos. Ahí sí hay claras diferencias porque la política de Estado permanente de Chile es una política de defensa de los derechos humanos, de defensa de la democracia, pero también de defensa de la autodeterminación de los países y de la no intervención de un país en otro. Y en este caso, cuando se habla de la posibilidad de que Estados Unidos pudiera intervenir militarmente en un país latinoamericano sin que haya un acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino que de manera unilateral, eso genera el rechazo de no solamente la gran mayoría de los chilenos, sino de los círculos diplomáticos y de quienes quieren mantener la política de Estado de Chile que respeta la independencia de los países. Y ahí es donde las posturas de José Antonio Cast son más polémicas, porque él sí ha hablado de apoyar o de estar de acuerdo con una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Eso sí le ha generado mayores críticas por quienes entienden que con eso se estaría avalando la intervención unilateral de un país como Estados Unidos sobre un país latinoamericano. Esas han sido sus declaraciones y claro está que los chilenos pues estén al tanto y también como has mencionado analistas a nivel internacional y cuerpos a nivel internacional pues se reflejen en poderle dar su punto de vista sobre quién está de acuerdo y quién no. ¿Cómo destruir una democracia? Daniel Matamala, cuéntame el título de tu nuevo libro. Háblame de él. Sí, sí, este libro es un libro que yo hago después de recorrer varios países de América. Yo por mi trabajo he tenido que ir a muchos lugares y he tenido que estar desde las protestas en Venezuela contra la dictadura hasta la situación de los presos en El Salvador o el ascenso de Javier Milei en Argentina. He ido reporteando básicamente estos lugares para entender cómo funciona que estos líderes que tienen ciertas tendencias autoritarias van concentrando cada vez mayor poder. Y aquí en la portada hay líderes, por cierto, muy distintos, algunos de izquierda, otros de derecha, algunos que gobiernan o gobernaron todavía democráticamente y otros que fueron avanzando hacia el autoritarismo o incluso hacia la dictadura. Y lo que digo es que todos estos líderes tienen un manual que de alguna manera es parecido, en el cual van concentrando progresivamente el poder, van generando una división muy fuerte, un odio social entre amigos y enemigos, entre pueblo y élite, y si ese proceso va avanzando, bueno, las consecuencias llegan a países que finalmente terminan perdiendo la democracia. Y ahí tenemos ejemplos muy claros. El Salvador, por ejemplo, que es un país que ya no es un país democrático, donde prima la voluntad de un solo hombre, como Nayib Bukele, y, por cierto, Venezuela, que es una tiranía donde un dictador como Nicolás Maduro se mantiene en el poder contra la voluntad de sus ciudadanos y reprimiendo y creando y generando un caos que afecta también a gran parte de América Latina. Lo que digo es que finalmente lo relevante no es si estos líderes son de izquierda o de derecha, eso es más bien un disfraz ideológico que ellos ocupan, sino es la forma en que utilizan el poder. Es una forma en la cual dividen a la sociedad, es una forma en la cual generan una animadversión muy fuerte y van permanentemente intentando que el poder ejecutivo sea cada vez mayor, más grande, quitarle independencia al Poder Judicial, quitarle independencia a los fiscales, al Congreso, ir también eliminando las posibilidades de la libertad de prensa o de la sociedad civil de expresarse. Y cuando esa dinámica no se para a tiempo, y es lo que lamentablemente nos cuenta la historia, podemos terminar finalmente destruyendo la democracia y teniendo a dictadores. Y el libro lo que hace, como te decía al principio, es ir a buscar esas historias a los barrios de San Salvador, a los barrios de Caracas, de Buenos Aires, de Ciudad de México, para entender por qué estos líderes finalmente son populares, por qué estos líderes tienen muchos seguidores y porque hay muchas personas que parecen preferirlos por sobre una democracia que da la impresión de no dar las respuestas que la gente necesita. Ahí estaba hablando de Milei, estaba hablando, ahí está AMLO en esa fotografía. ¿Por qué está Trump? ¿Por qué está Trump? Sí. Tienes a Bueno, Trump en la portada del libro, tienes sí, claro. a Milei, tienes a Maduro, tienes a AMLO y a Bukele. ¿Hay un Sí. contraste en la historia de Bukele o lo igualas? No, yo creo que estos son líderes que todos ellos están siguiendo un mismo manual.
Nayib Bukele es un dictador. Nayib Bukele es una persona que no solamente se ha reelegido en el poder de una manera que la Constitución no permitía, sino además yo estuve en El Salvador, pude conversar con la gente que mayoritariamente lo apoya, pero donde las libertades civiles, los derechos de las personas ya no tienen ningún valor. En El Salvador, cualquier persona que se oponga a Bukele o que se lo resista tenemos a él. claro. Se ha autoproclamado presidente por mucho más tiempo del que inicialmente fue electo. ¿Pero por qué Trump? Bueno, Donald Trump creo que también va en la misma senda. Donald Trump es una persona que evidentemente está intentando maximizar el poder del poder ejecutivo, que está realizando acciones que van contra la libertad de prensa, contra las libertades de la sociedad civil, que además intentó robarse una elección. Recordemos que Donald Trump es elegido primero democráticamente en el año 2016, luego pierde la elección del 2020 y en vez de reconocer su derrota y entregar el poder, hace todos los intentos posibles por robarse esa elección y por quedarse ilegalmente en el poder. No lo consigue. Perdón. No acepta el resultado, pero decir la palabra intentar robarse una elección es una acusación bastante grande. Pero absolutamente, y la sostengo totalmente. Él hace gestiones que están, por lo demás, incluso grabadas, cuando él llama al secretario de Estado en el estado de Georgia, diciendo que necesita que le consiga una cantidad de votos para poder tener esa elección, votos que no había conseguido popularmente. Luego inicia todo un esquema, el cual también hay evidencia y pruebas que son absolutamente públicas, para evitar que el Congreso certifique a Joe Biden como ganador de la elección y por lo tanto pueda obtener el poder. Y cuando todo eso falla, ocurre la tomada del Capitolio, donde él ve cómo sus partidarios se toman el Capitolio en una situación de un peligro extremo para la democracia, hasta que finalmente esas fuerzas son reprimidas. Y finalmente ni siquiera entrega el poder, sino que sencillamente se va a su casa en Florida. De modo que creo que la evidencia que hay sobre que Donald Trump intentó hacer todo lo posible para no respetar el resultado democrático de una elección, a mí me parece que es absolutamente claro. Y me parece que él, en lo que ha hecho en este segundo mandato, está deteriorando gravemente las bases de la democracia, de la división de poderes y de los check and balances que han hecho grande a la democracia estadounidense y en la que Donald Trump no ha mostrado creer. Daniel Matamala, una opinión que discrepo. Vivo aquí en Estados Unidos, conozco cómo funcionan las noticias falsas, conozco cómo funcionan las opiniones que una vez que se repiten 100 veces pues parecen que son ciertas, y en esencia es muy difícil que aquí en Estados Unidos, imposible que un presidente se robe unas elecciones. Por muy fácil que se pueda decir, y afortunadamente no resultó, pero lo intentó hacer sin duda. Ahí te das cuenta que es imposible. Si se trata y se puede y tiene tanto poder como acabas de decir, lo hubiera logrado. Pero en un país con democracia es imposible. Es imposible. Bueno, yo creo que la democracia siempre puede perderse y siempre tenemos que estar muy vigilantes. Quienes realmente creemos en la democracia siempre tenemos que estar muy vigilantes y nunca creer que la democracia está asegurada. Porque la democracia puede perderse. Y creo que todos los que somos demócratas, que creemos en la democracia como la mejor forma de vivir, tenemos que ser muy vigilantes para impedir que eso ocurra. Es tu opinión y la respeto, pero discrepo. Muchísimos éxitos con tu libro. Cada periodista tiene un ángulo de la historia. Unos la defienden, otros se apasionan. Y tienes el derecho en este país donde la libre expresión pues está protegida en la Constitución. Tienes todo tu derecho de hacerlo en un programa donde se hace dentro de Estados Unidos. Este programa ni más ni menos con Yelenis Reina. Éxitos con tu libro. Gracias por la intervención. Muchas gracias. Y espero que en las próximas elecciones presidenciales estemos conversando para ver que realmente la democracia en este país no se flagela ni se va a romper. La Constitución. Ojalá, eso es lo que yo también espero de corazón que ocurra. La Constitución, el Congreso y el Senado no lo permiten. En esta Navidad queremos enviarles un mensaje de esperanza, fortaleza a ustedes, queridos amigos, y a sus familiares que luchan por sus derechos, a los opositores, a los presos políticos y a todos los que día a día buscan un futuro mejor. Queremos decirles que no están solos. Aunque las luces puedan parecer lejanas, estas llenen sus corazones de valor y fe, siempre con la certeza de que cada esfuerzo y cada lucha cuenta. Que el amor y la esperanza sean su guía y que pronto puedan ver días de libertad y justicia. Desde ni más ni menos, con Yelenis Reina, les enviamos los mejores deseos de paz y fortaleza. Felices fiestas y que esta Navidad encienda la llama de la libertad
y la dignidad en sus corazones. ¡Felicidades! Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.